Frente a toda esta situación de cuarentena, vino a mi mente la pregunta de en qué momentos el pueblo de Israel vivió confinado o encerrado y cuál era el propósito o los propósitos que Dios tuvo cuando permitió que su pueblo estuviera, como ya lo dije, confinado, encerrado. Y a través de la historia de Israel podemos ver que hubo diferentes momentos y situaciones que propiciaron confinamiento, encierro. Ah, pero hubo dos eh, que pude mirar en la palabra que me llamaron mucho la atención. Uno de estos fue eh, la historia del diluvio. Dios le habla a Noé y le dice, construye un arca porque voy a destruir a todos los seres vivientes eh, y solamente tú vas a sobrevivir junto con tu familia. Noé obedece la voz de Dios, construye el arca, entran en el arca y el Señor cierra la puerta y duran una semana encerrados, según el texto bíblico en Génesis, sin que pase nada. No llovía, estaban ahí encerrados, estaban confinados. Pero dice el texto que una semana después comenzó a llover y llovió durante 40 días y 40 noches. Y después de esto se menciona que pasaron 2 semanas que dejó de llover y en las cuales estuvieron encerrados, aparentemente flotando en el arca. Esto, haciendo más o menos una sumatoria del tiempo, nos podría dar unos 60 días de encierro. Imagínese usted, 60 días de encierro en un barco lleno de animales, sin tal vez muchos lugares a donde ir, sin conexión de internet, sin wifi, sin muchos libros o muchas ocupaciones pendientes, tal vez solamente como darle de comer a los animales. Seguramente fue un tiempo de ah, estrés, de preocupación, pero también de confianza en Dios. Señor, estamos aquí porque este es el medio de salvación que tú has propiciado para nosotros. Noé y su familia confiaban en que Dios había propiciado ese medio de salvación. Esa fue la primera historia que vino a mi mente. Y la segunda historia que vino a mi mente cuando pensé en la historia de Israel y momentos en los que estuvieron confinados o encerrados con un propósito, fue el evento o el momento en el que el Señor libera a su pueblo de Egipto. Específicamente hablo de la Pascua. Y es diferente al encierro que tuvieron Noé y sus hijos, porque esta Pascua es un encierro pequeño. Eh, Nos habla de un encierro sencillo, de un confinamiento en casa, de un confinamiento con la familia, de un confinamiento comiendo, un encierro, un espacio en el que vamos a estar eh, como familia, encerrados, esperando en Dios, esperando en los propósitos de Dios, confiando en la salvación de Dios. Porque ellos sabían, porque el Señor les había hablado, sabían que esa noche iban a morir todos los primogénitos de Egipto. Sin embargo, el Señor había prometido que ellos no iban a morir si seguían los propósitos y el proyecto de Dios. Habían visto lo que el Señor había hecho en Egipto, habían visto todas las plagas que el Señor había permitido, habían visto cómo el Señor vez tras vez trajo plagas sobre Egipto, pero libró a su pueblo de las consecuencias de estas plagas. Porque el Señor, dice el texto, hizo distinción entre los egipcios y su pueblo. El Señor
propiciando espacios de reflexión para su pueblo, espacios de crecimiento en fe, espacios donde se preguntaban, ¿y si el Señor no me salva? ¿Y si el Señor no es fiel? Pero también espacios donde el Señor les reiteraba, yo soy fiel, pueden confiar en mí, les he prometido protección y se las voy a dar. Ellos tenían la certeza, muchos de ellos tenían la certeza de que esa noche la muerte que los rodeaba, ese ambiente de muerte, de zozobra, de pérdida, de incertidumbre que rodeaba a Egipto, no los iba a tocar a ellos. Habían recibido instrucciones claras, tenían que reunirse por familia y comerse un cordero sin defecto de 1 año, sacrificado por la comunidad. La comunidad debía sacrificarlo al caer la noche. Debían comerlo asado al fuego. Y debían untar la sangre de este cordero en los postes y el dintel de la puerta de entrada a sus casas. Debían comerlo con hierbas amargas. Debían comerlo con pan sin levadura. No podían dejar nada para el otro día. Debían comerlo ceñidos, con el manto en su cintura, con sus sandalias puestas, con la vara en la mano, y debían comerlo deprisa. Es interesante toda la descripción que hace el texto sobre cómo debían comerlo. Interesante la descripción que hace de cómo debía ser ese momento. El Señor los invita a estar encerrados en casa, compartiendo esta cena, pero creyendo y teniendo su fe puesta en el Señor, de que nada les iba a pasar, que el Señor iba a ser fiel, que el Señor los iba a proteger. Esa era la Pascua del Señor, el paso del Señor por Egipto. Podemos leer un poco de esto en Éxodo capítulo 12, versículo 21. Los voy a invitar para que leamos. Éxodo capítulo 12, versículo 21 al 23. Dice la palabra del Señor. Convocó entonces Moisés a todos los ancianos de Israel y les dijo, vayan enseguida a sus rebaños y escojan el cordero para sus respectivas familias y mátenlo para celebrar la Pascua. Tomen luego un manojo de hisopo, mójenlo en la sangre recogida en la palangana, unten de sangre el dintel y los 2 postes de la puerta, y no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. Cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dintel y en los postes de la puerta, y pasará de largo por esa casa. No permitirá el Señor que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. Obedezcan estas instrucciones. Será una ley perpetua para ustedes y para sus hijos. Cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, ustedes seguirán celebrando esta ceremonia. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa para ustedes esta ceremonia?, le responderán, este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas de Israel, hirió de muerte a los egipcios, pero a nuestras familias les salvó la vida. Al oír esto, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor, y fueron y cumplieron al pie de la letra lo que el Señor les había ordenado a Moisés y a Aarón. El Señor bendiga su palabra. Pascua. ¿Qué significa la expresión Pascua? Es un vocablo hebreo que significa paso,
pero en un sentido más profundo, más espiritual, ya interpretando lo que quiere decir es pasar por alto o preservar. Esa noche era el momento en el que el Señor iba a pasar, el ángel de la muerte iba a pasar por Israel, por Egipto, pero Israel iba a ser protegido. Aunque iban a morir los primogénitos de Egipto, desde el rey hasta el servidor más bajo y más pequeño, y entre todos los animales iban a morir todos los primogénitos, menos los primogénitos de Israel. Es una celebración que nos dice el texto que debía ser perpetua y es una celebración que se debía recordar a sus hijos por qué se realizaba. Recordaba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Y la pregunta sería, bueno, Señor, ¿y qué podemos aprender nosotros de este texto hoy? ¿Qué puedo aprender yo de este texto hoy? ¿Cómo me habla a mí este texto el día de hoy? Y yo quiero proponerles algunas reflexiones respecto a este texto. Lo primero que quiero llamar la atención es a que el Señor es el Señor de la historia del ser humano. Aquí estaba pasando el Señor por Egipto. Es la Pascua del Señor. Es una celebración al Señor, reconociendo que Él es el Señor de la historia, reconociendo que fue Él quien les liberó. En primer lugar, entonces nos enseña que el Señor es el Señor de la historia del ser humano y no solamente del pueblo de Israel. Es el Señor de la historia de todos aquellos que confiamos y creemos en Él. En medio de esta situación que vivimos, de pandemia mundial, de zozobra mundial, yo creo que recordar esta verdad tiene que traer esperanza a nuestro corazón. El Señor sigue siendo el Señor de la historia y puede proteger y protegerá a sus hijos. Protegerá a sus hijos. Yo tengo esa confianza y esa seguridad. Debemos descubrir en medio de las situaciones de la historia lo que Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Si Él es el Señor de la historia, debemos descubrir lo que el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros, como personas, como familias, como ciudades, como naciones, como iglesia. ¿Qué es lo que tú quieres que hagamos, Señor? Tú tienes un propósito a través de esta situación. Señor, permítenos volver nuestro corazón a ti. Esa debe ser nuestra oración. Señor, tú eres el Dios de la historia. Tú eres el Señor de nuestra historia. Queremos entender qué es lo que tú tienes para decirnos en medio de esta situación que vivimos a nivel mundial. Ayer veía un video que nos mandaron por el grupo de hombres, donde reunía escenas de varios presidentes, muchos presidentes en Latinoamérica y en Estados Unidos y en Sudamérica, en Norteamérica, que invitaban a sus países a volver su corazón al Señor. Invitaban al pueblo a volverse a Él en oración, a buscar de Dios, a interesarse realmente por darle un lugar a Dios en sus vidas. Yo no sé cuántos de ellos serán creyentes, yo no sé cuántos de ellos serán cristianos, la verdad. Yo no sé cuántos de ellos tendrán una fe firme en el Señor, pero me pareció interesante ver cómo estos tiempos difíciles hacen que el ser humano se vuelva al Señor de la historia. ¿Usted se ha vuelto al Señor de la historia? Esta situación
en vez de provocarle zozobra, angustia e inquietudes en el corazón, le ha provocado, lo ha motivado a una búsqueda sincera del Señor y Dios de la historia. Yo lo invito para que sea así, para que en medio de estos tiempos reconozcamos que Él es el Dios de la historia. Él es el Dios que tiene toda la historia de la humanidad en sus manos. El Señor vuelve sensible al ser humano a través de todas estas situaciones. La Pascua fue idea suya. La Pascua tenía el propósito de enseñarle a los israelitas que Él era soberano. Ellos ya habían visto en las plagas la soberanía de Dios. Hay un elemento de toda esta narración que me ha llamado mucho la atención y es que el Señor dice a lo largo de la narración de las plagas en Egipto que el corazón de Faraón se endurecía cada vez. Pero me llama la atención que también dice que el Señor endurecía el corazón del Faraón. Y me preguntaba, Señor, ¿por qué tú endureces el corazón de Faraón? Y en el capítulo 10 encontré la respuesta. El Señor le dijo a Moisés, ve a hablar con el Faraón. En realidad, soy yo quien ha endurecido su corazón y el de sus funcionarios para realizar entre ellos mis señales milagrosas. Lo hice para que puedas contarle a tus hijos y a tus nietos la dureza con que traté a los egipcios y las señales que realicé entre ellos. Así sabrán que yo soy el Señor. El Señor es el Señor de la historia. Y ninguna de estas situaciones que nos suceden hoy en día se le escapan de las manos. El Señor tiene todo el control. Esta pandemia, yo no puedo decir que la provocó el Señor, pero sí creo que no lo tomó por sorpresa. Y sí creo que es un momento que el Señor está utilizando para hacer volver el corazón del ser humano hacia Él, hacia el Señor de la historia. ¿Qué aprendemos? En primer lugar, que el Señor es el Señor de la historia. En segundo lugar, aprendemos que debemos mirar al pasado por una razón, que debemos recordar lo que Dios ha hecho por una razón, para caminar firmes en el presente. Cuando el pueblo de Dios olvidaba las obras que Él había hecho, lo que Él había realizado en medio de Israel, inevitablemente se volvía a la idolatría. En medio de esta situación, en medio de esta crisis que vivimos, debemos mirar al pasado, debemos mirar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y debemos mirar cómo Dios está obrando y no olvidarlo para caminar firmes en este presente y en nuestro futuro. Y quiero repetir esta frase. Cuando el pueblo olvida las obras de Dios, lo que ha hecho Dios, inevitablemente se vuelve a la idolatría. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando el Señor del cielo no es el Señor de nuestra vida, inevitablemente nuestra vida se vuelve a la idolatría. ¿Quiénes son nuestros ídolos? Cada uno de nosotros sabe. Cada uno de nosotros sabe ante quién se arrodilla y cuáles son sus prioridades en la vida. ¿Qué aprendemos de esta pandemia? ¿Qué aprendemos en este tiempo? Que debemos recordar lo que el Señor ha hecho. El olvido de las obras de Dios está relacionado con la apostasía de Israel.
cada que Israel se olvidaba de lo que Dios había hecho, caían en idolatría y en apostasía. Y es por eso que el texto nos dice aquí en el versículo 26, y cuando sus hijos les pregunten qué significa para ustedes esta ceremonia, le responderán: este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas. Hirió de muerte a los egipcios, pero a nuestras familias les salvó la vida. Es un texto interesante porque también nos hace una invitación a nosotros como hijos de Dios. ¿Está pasando usted tiempo con su familia? ¿Está motivando usted a su familia a confiar cada vez más en Dios? ¿Es este un momento en el que usted le está recordando a su familia y usted mismo recordándose las proezas, los hechos poderosos del Señor? El texto nos invita claramente a eso, de alguna manera implícita, a enseñar, a recordar lo que Dios ha hecho. Debemos recordar lo que Dios ha hecho para caminar firmes en el presente, para no caminar hacia la apostasía, para no caminar hacia la idolatría. Lastimosamente, somos un pueblo difícil de entender. Somos tercos. Y aunque el Señor nos lo ha dicho muchas veces, no creemos. En tercer lugar, yo quiero que pensemos que este texto nos enseña, nos invita a pensar en la obra redentora de Cristo. La obra redentora de Cristo. La Pascua es solamente una sombra de la obra de Cristo en la cruz. La Pascua nos recuerda que el Cordero sin mancha y el sacrificio perfecto es Jesucristo. Y quiero que vayamos a Lucas 22, ya para terminar. Lucas 22, 14 al 20. Lucas 22, 14. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de cenar y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Amén. La Pascua es una sombra de la obra de Cristo en la cruz. En este texto podemos ver que Jesús le da a su encuentro con los discípulos y a esta última Pascua, a esta última cena, un nuevo significado, donde ya los símbolos serían el pan y el vino. No un cordero pascual, sino el pan y el vino, representando su cuerpo entregado en la cruz y su sangre derramada por cada uno de nosotros. Hay una nueva celebración. Nosotros no celebramos la Pascua, recordamos la Pascua, pero sí celebramos la Cena del Señor. Celebramos
la liberación que el Señor nos dio a través de su muerte en la cruz. Celebramos la liberación y la restauración que el Señor nos da a través de su muerte en la cruz. Y hay una invitación a recordar también eh, su resurrección y su segunda venida. Recordamos cómo el Señor realmente no solamente murió en la cruz y resucitó, sino que está sentado a la diestra del Padre. Está sentado al lado del Padre y nos hizo una gran promesa, que Él volvería en gloria y en poder, que Él volvería por su pueblo, que Él volvería a restaurar plenamente todas las cosas caídas. Yo creo que este texto de la Pascua de Israel es un texto que nos invita a renovar nuestra fe. El Señor es el Señor de la historia. El Señor es aquel en el que podemos confiar y creemos que Cristo es nuestra Pascua. Creemos que Cristo realmente es aquel que nos dio libertad de nuestra esclavitud en Egipto. Egipto representa nuestra vida pasada, nuestra vida de esclavitud. Egipto representa todo aquello que no es conforme a la voluntad de Dios, a los propósitos de Dios, todo aquello que nos mantiene en esclavitud. El Señor nos promete libertad de ese Egipto, de esa vida en esclavitud. Que este texto, estos textos nos permitan recordar que Él es el Señor de la historia, que nos lleven a confiar en sus obras poderosas y a mantenernos firmes en Él, y que nos lleven a pensar que Cristo es nuestra Pascua, que Cristo es nuestro Salvador. Dios les bendiga. Qué bueno haber podido compartir con ustedes. Esperamos que la transmisión haya llegado bien a cada uno de sus hogares y que la bendición del Señor esté con cada uno de ustedes en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Nos estaremos viendo prontamente.